Les propongo una cosa. Ya escuchamos las intervenciones iniciales y ha habido acá un factor común en las cuatro, es el mal uso del poder. Ahora, el mal uso del poder es el rollo del poderoso, ergo juego el rol de víctima, y porque además es simpático jugar el rol de víctima, ¿no? Todo el mundo tiene compasión por la víctima, ¿no? ¿O qué rol juego? Entonces yo quisiera pedirles que ahora tengamos una conversación, nos interrumpamos, pero vamos a girar alrededor de algo concreto. Hay N estudios que señalan que el mal uso del poder, que en buena medida es la corrupción, es el mal uso del poder en forma, ¿no es cierto?, indebida, violando las normas legales, éticas, en beneficio personal y en desmedro de los demás. Entonces, en nuestros países esto parece que es un mal endémico y común. Yo quisiera pedirles a los distinguidos panelistas que en primera persona analicemos, cada uno de su perspectiva, qué estamos haciendo mal para no avanzar mejor, en forma más efectiva. Por ejemplo, en el Perú, y seguramente en otros países de Iberoamérica, cuando hay algo que corregir en la política, lo conversamos entre quienes más o menos podemos conversar el tema. Pero la sociedad, los ciudadanos o los pobladores, como dijeron aquí, no entienden. Entonces produce una desafección. Acá nosotros decimos, tenemos que eliminar la manera como se vota, ¿no? El voto preferencial. Pero la señora que va al mercado no tiene idea de cómo el voto preferencial le quita oportunidades a ella y a su familia, cómo los enferma y cómo la corrupción al final del día termina matándolos. Entonces, ¿no estaremos nosotros, la universidad, los académicos, las ONGs, las organizaciones empresariales, fallando en algo? Entonces yo quisiera que, digamos, en esta segunda ronda, cada uno complemente sus presentaciones, pero además que seamos un poco autocríticos. Y quiero empezar con nuestro último participante de la ronda anterior. ¿Tú estarías de acuerdo, François, con que la universidad, que es aquella institución donde deberían converger todos los valores y de ahí exportarse a la sociedad, la universidad, en mayor o menor medida, está siendo un poco ausente? La universidad sale y van los rectores agarrados de la mano y se paran frente al Consejo Nacional de la Magistratura o frente al Congreso, donde sabemos que hay una serie de infiltración, de crimen organizado. ¿Ejercemos presión en los hacedores de políticas públicas? ¿Estamos aprovechando todo el enorme potencial que tenemos, incluso aquella relación con la juventud, que es una fuerza que nadie está encaminando en forma adecuada? ¿Qué dirías tú, con un espíritu autocrítico, de los cambios que tenemos que hacer? Y lo mismo le pediría a los demás panelistas desde su propia óptica. Es una excelente pregunta. Claro que la universidad debe hacer su autocrítica. Para eso estamos militando para un concepto duro de RCU, que no es un poquito de extensión para los pobres, ¿no? Son cambios radicales en la malla curricular, en los propósitos de la investigación y en la gestión misma de la universidad. Perdóname que te interrumpa, pero perdóname que no quiero ser provocador, pero la pregunta es otra, no al interior, cómo mejoramos, cómo nos preparamos, cómo hacemos el tema de la innovación, desarrollo. Yo te hablo de lo que está destruyendo la democracia, la gobernabilidad. La universidad, pareciera que no se le escucha en los temas que están llevándose al país al despeñadero. Esa es mi pregunta. Sí, pero va con eso porque la universidad, si es el rector y su consejo de autoridades, es una cosa,
Por ejemplo, te acordarás en el año 2000 los graves problemas que teníamos con la reelección, ¿no? de Fujimori, y ahí la Pontificia Universidad Católica del Perú sacaba desde la Secretaría General un encarte en los periódicos, ¿no? Recordando la necesidad de defender la gobernabilidad democrática, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una acción que pueden hacer las universidades, y estoy de acuerdo contigo, no están lo suficiente presentes en el debate hoy desde las autoridades. Pero hay otro actor de la universidad, que es el estudiantado. El estudiantado que sale a la calle para manifestar y para decir basta, ¿no? Si te acuerdas, Jorge, en el año 2000 Fujimori iba a ser elegido en primera vuelta. Y no fue elegido en primera vuelta, sino en segunda nomás. ¿Por qué? Porque salieron todos los estudiantes, se fueron al palacio y dijeron basta, porque llegaban las cifras y pasaba de ser segundo en la votación, ¿no? A ser primero, y subía a 48, 49, 49.5, iba a pasar los 50. Entonces, los estudiantes, cuando hay un tema álgido que quieren defender, sí pueden ser una fuerza. Pero quizás el estudiante de hoy lo encontramos muy blando, porque prefiere meter un tweet, porque piensa que poniendo un like en Facebook ya ha hecho su acción ciudadana, sí, su manifestación, y que eso basta. Quizás tienen otros modos de trabajar eso, pero yo creo que el papel primordial de la universidad en esto, en tu pregunta, que es el mal uso del poder, es de empezar a trabajar el poder dentro de la universidad en forma diferente. Y el problema es un problema ante todo epistémico. Si yo pienso que en economía, en historia, en medicina hay una verdad, una ley, un manual, un pensador que me lo resuelve todo, estoy otra vez con un pensamiento monolítico, ¿no? Y ese pensamiento monolítico no permite entender el poder como un diálogo de diversidades, ¿no? Entonces, tengo que trabajar desde la universidad, desde el colegio, desde la formación de los jóvenes, que la plurivocidad y esa diversidad innovativa del diálogo genera un gran poder. Y es ese poder que es la cultura de la transparencia, confianza y gobernabilidad democrática. Si no lo trabajamos a nivel epistémico, bien poco vamos a hacer, y vamos a otra vez sacar profesionales que van a decir chicheño, me das mi salario, entonces chicheño y chicheño. Gracias, François. Quisieras tú, Juan, decirnos respecto a la pregunta general para el panel, ¿qué reacción tienes, por favor? Lo que decía François del poder monolítico, yo me preocuparía menos en esta época del poder monolítico, y creo que en mi intervención anterior hablé mal de las redes. Ahora quiero hablar de su poder y de su fuerza, y de cómo están reduciendo precisamente las asimetrías de poder y generando estas poliarquías. No sé si se acuerdan, creo que fue el año pasado, en un vuelo de la compañía United Airlines, habían sobrevendido el vuelo y sacan a un pasajero con lujo de violencia, que simplemente él tenía su derecho de estar sentado en ese lugar, había comprado su boleto, pero no se ajustaba a la política de la empresa, necesitaban sentar en esa silla a un piloto que iba a volar otro vuelo, y lo sacan con lujo de violencia, alguien lo graba y lo pone en Twitter. Pues esto ocurrió en Estados Unidos, nos enteramos en México, nos enteramos en Perú, nos enteramos en todo el mundo. La empresa pierde 4% de sus acciones. Renuncia el CEO y cambia la política.
a partir de un tuit. Entonces, ¿cuándo un pasajero víctima de una vejación de este tipo se hubiera podido defender con esa magnitud, con esa consecuencia que les dolió a los inversionistas, le dolió al CEO que perdió el empleo? Entonces, ahí ves cómo esta capacidad de comunicación reduce asimetrías de muchos tipos. Seguramente a ustedes les ha pasado que cuando se enfrentan a un problema de salud en su familia, pues lo primero que hacen es meterse a internet. Se puede uno enterar de cosas horribles, pero hay referentes de conocimiento global, clínicas en el mundo que son generadoras de las últimas tecnologías para enfrentar ciertos padecimientos. Y si busca uno en fuentes correctas, pues llegas con el doctor a hablar sobre el padecimiento y sí reduces la asimetría de información que tiene el médico como autoridad. Yo creo que la esencia de la democracia en buena medida es el derecho a desafiar la autoridad, y aquí estás desafiando la autoridad intelectual del médico con la información que te da la Clínica Mayo, y te da capacidad de hacer preguntas mucho más sofisticadas que no hubiera pasado en un mundo de cambio tecnológico. Otro proceso, otro movimiento que yo creo que también es de las cosas auspiciosas, parte de nuestros días, el Me Too Movement. En mi staff, en mi equipo, siempre me levantan tarjeta amarilla si participo en paneles con puros hombres, entonces hoy creo que me va a tocar mi tarjeta amarilla con mi equipo del IMCO. Pero es parte de esta señalización de mi equipo, es parte del movimiento Me Too. ¿Cómo surge el movimiento? ¿Cuál es de los epicentros? Pues que una actriz que dentro de la cadena alimenticia de Hollywood pues era como un pescadito mediano, se enfrenta a la ballena más grande de toda la piscina de Hollywood, el señor que había producido no sé cuántas películas, que había ganado no sé cuántos Óscares, que su empresa tenía su propio apellido, Harvey Weinstein. Y a Harvey Weinstein lo acaban corriendo de Weinstein Company. Y el señor está enfrentando un proceso judicial. Yo creo que eso no hubiera podido pasar en el mundo de los años 90 del siglo XX, de los años 80 del siglo XX. Son estas transformaciones, surgimiento o empoderamiento de los individuos de una manera muy positiva que nos está dando esta época. Un poco creo que mi tarjeta de invitación a este evento, y les he platicado poco del asunto, es una campaña que lanzamos en México hace 2 años, se llamaba la Ley 3 de 3. Se llamaba 3 de 3 porque le exigimos a los políticos que presentaran su declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración de que pagaban impuestos. Les podría hablar muy largo sobre esto, pero cuando presentamos la iniciativa, por primera vez estrenamos un derecho constitucional en México de que si juntabas 120,000 firmas, podías presentar una iniciativa al Congreso como ciudadano. Pues cuando empezamos a hacerlo, muy poca gente tenía fe de que lo lográramos, teníamos pocos recursos para hacerlo. Y en 6 semanas, en lugar de 120,000 firmas, conseguimos 635,000 firmas con una inversión total de, ¿qué les diré?, como unos $5,000. O sea, no sé cuánto cuesten las campañas políticas en Perú, por la cantidad de anuncios que ven en la calle deben ser bastante caras. O sea, con la 10ª parte de una campaña para concejal aquí en Lima, pudimos financiar esta campaña y acabamos entregando la iniciativa de ley, y ya luego el proceso se los puedo contar en otra ocasión. Pero el simple hecho de que con tan pocos recursos hubiéramos tenido ese alcance, esa capacidad de convocatoria, con probablemente un mensaje diseñado para la sensibilidad del ciudadano y la ciudadana mexicana en esos tiempos, creo que habla de que nos debemos de preocupar menos de estas polarquías, de estas figuras de autoridad, y encontrar la manera de darle sensatez a la discusión pública, y que esta fuerza cívica, este movimiento cívico que desafía al sector privado en el caso de United, desafía a la autoridad intelectual en el caso del doctor, desafía
al poder de una industria, en el caso de Me Too, a favor de los derechos de la equidad de género. En el caso de la 3 de 3, desafía la autoridad política. Creo que estamos también viviendo tiempos desafiantes, pero muy emocionantes de lo que podemos lograr los ciudadanos bien organizados, con causas muy específicas que resuenen en la conciencia de una masa crítica. Muchas gracias, Juan. Después nos vas a dar la receta, porque lo que entendemos algunos es que conseguir una firma física sale como $1 por firma o algo así. Entonces después vamos a conversar cómo hicieron eso ustedes. Entonces estamos yendo al revés. Ahora es el turno de Leo y luego vamos a terminar con Percy. Bueno, não estou seguro que vou contribuir, sim. Eu penso que, em minha opinião, não me parece que estamos errando. Não encontro em la caminhada errores centrais importantes. Não me parece que os erros não são nós outros. Eu nasci na ditadura militar brasileira e desde os 14 anos eu milito no movimento social. E eu só vi avanços no meu país e em toda a região. Só vi avanços. Avanços econômicos, avanços democráticos, avanços sociais, imperfeitos, por certo, mas avanços. Incluo aí Uruguai, que não está presente, Paraguai, que não está presente, Chile, e vejo isso durante todo o tempo acontecer no México, na Colômbia, na Argentina e no Brasil. As instituições democráticas, Jorge, estão funcionando plenamente em a maior parte dos países, à exceção de Venezuela e Nicarágua, inclusive nas nações que nós tínhamos receio, que era o caso de Equador, Bolívia e Brasil, as instituições democráticas imperfeitamente seguem funcionando. Quando descobrimos algo errado, isso torna-se uma investigação policial, um processo jurídico e uma condenação, na maior parte dos casos, judicial. Então, a mim me parece que estamos logrando acertos, não na rapidez que desejamos, mas seguimos avançando e não retrocedendo. Por isso, eu responderia a tua pergunta com grande objetividade, dizendo o seguinte: o que nós temos que fazer diferente no presente e no futuro? Olha, eu não tenho dúvida que é não menos democracia, como propõem os candidatos extremistas nos processos eleitorais. O processo eleitoral no Brasil, e eu vejo isso acontecendo em outros países da região, os extremos estão nos levando à berlinda do autoritarismo. E quero deixar muito claro para vocês, fui fundador do PT no Brasil, a esquerda brasileira, ela é encarnecidamente democrática quando isso lhe convém. Porque quando não lhe convém, hoje quem mais afronta o Estado democrático e a autoridade pública é o governo anterior, o que saiu do poder recentemente, é o PT. Então, a esquerda é utilitaristamente democrática. E nós somos homens e mulheres de padrão e moral ética elevada. A democracia sobre tudo e acima de tudo, inclusive contra eventuais interesses privados nossos. É isso que é uma militância profunda, radical. Então, eu proponho que, como solução, eu vou nessa direção aqui, ou militância, ou mais compromisso com a causa, demos os nomes que quiser para isso, mas o caminho é mais democracia, não menos, não, sem retrocesso. 2, transparência em todas as organizações e em todos os processos. Os movimentos sociais não têm institucionalidade, e isso é considerado uma virtude, uma característica dos movimentos sociais, tampouco tem transparência. Las ONGs, teve um palestrante aqui hoje de manhã que foi um pouco não simpático ao criticar a corrupção das ONGs. Está correto. É verdade que a transparência não é algo que os outros têm que fazer, ser democrático não é algo que os outros têm que fazer, cumprir as leis não é algo para os outros, é para nós outros todos, incluso minha organização, minha ONG. E isso é muito antipático dizer, porque a gente vê que o erro está no outro só. Compreende? E nos encontramos descomprometidos. Transparência em todas as organizações, accountability,
prestação de contas a todo tempo. Isso é a nova revolução da segunda década do século XXI, na minha opinião, né? Bom, e o caminho é cada vez mais aquilo que o palestrante não simpático hoje de manhã propôs, que eu chamo de um nome diferente, governança através de uma concertação onde todos sentam em torno da mesa em condições de igualdade para decidir. O Estado, o segundo setor e o terceiro setor, para quando há interesses comuns que nós devemos enfrentar, enfrentamos com compromissos comuns. Ainda que tenhamos condições diferentes de aportar insumos no câmbio social, ainda assim lo hacemos juntos e decidimos juntos. Portanto, cada vez mais governança local, solidária, efetiva, onde todos os atores coparticipam. E, por fim, então, o que todos nós estamos dizendo aqui, nesses dias todos, e essa mesa aqui, Jorge, está reafirmando: melhores cidadãos para os nossos países, não piores. Y melhores políticos, no piores. Gracias, Leo. Pero sí. Bueno, en la misma línea de todos los miembros del panel y siguiendo esta lógica que tú has planteado, Jorge, de el poder como un elemento, digamos, a ordenar, organizar en la discusión. Efectivamente, creo que una pregunta desde la política, que es lo que he estado yo desarrollando más, es dónde está el poder y cómo generamos equilibrio a ese poder desde la sociedad, ¿no? Quizás si Montesquieu volviera a escribir sobre separación de poderes, división de poderes, consideraría en este tiempo el papel de la sociedad civil, ¿no? Evidentemente una democracia requiere que el poder no esté concentrado, sino que esté distribuido, que haya equilibrios. Uno de los elementos que generan democracia es justamente el equilibrio en el poder, pero no solamente un equilibrio entre ejecutivo, legislativo, ejecutivo, judicial, sino también entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, ¿cómo hacemos para generar poder en la sociedad civil que contrapese, que contribuya, que vigile, que sugiera, etcétera, al poder que está en el Estado, en la política, en los partidos, el poder oficial, el poder también que está en las corporaciones, el poder del dinero, en fin? Y ahí es muy importante el que se pueda articular, crear coaliciones, generar espacios en los cuales se coordinen los distintos grupos que participan en sociedad civil y que son muy débiles porque están muy aislados, ¿no? Hoy día se hacen cosas muy interesantes en sociedad civil que muchas veces ni siquiera se conocen, ¿no? Conocemos a los grupos más exitosos, a los que han tenido más acceso a informar sobre lo que hacen, pero en realidad en la sociedad civil de base hay muchas cosas muy interesantes que se hacen cotidianamente sobre la base del esfuerzo de gente, de esfuerzo desinteresado que no requiere ni de cooperación internacional, ni de recursos empresariales, ni nada. Es el tiempo de la gente haciendo cosas. Hace muchos años, en los inicios de Transparencia, teníamos un programa de radio que conducíamos varios de los miembros en cada día que se llamaba Si la gente quiere, la gente puede. Y teníamos un par de productoras muy activas que buscaban organizaciones sociales que hacían cosas en beneficio de la comunidad. Y nos sorprendía cada día cómo encontraban organizaciones de lo más diversas. Un grupo de señoras de tercera edad que se organizaba para que los nietos tuvieran espacios de lectura. Gente que se organizaba para ayudar a los jóvenes que estaban en vinculación con drogas y que tuvieran oportunidades de deporte, en fin, y así en la sociedad civil hay tantas cosas que se vienen haciendo que sería interminable detallarlas. La pregunta es si es que hay capacidad de articular todos esos esfuerzos y de convertirlos en un contrapoder, en un poder ciudadano que también le ponga límites al poder de los políticos y al poder del Estado, ¿no? Cómo desde la sociedad se puede exigir transparencia, se puede exigir accountability, como se ha mencionado aquí, cómo se puede exigir también compromiso con los derechos de las personas y con el desarrollo de una agenda en favor de la gente, ¿no?
una de las críticas de la gente es que los políticos están pensando mucho en su propia agenda y no piensan en las necesidades de las personas concretas, cómo la sociedad civil es capaz de poner una agenda, cómo es capaz de ponerla, por ejemplo, en una campaña electoral para generar compromisos, cómo es capaz, una vez elegidos, de exigir que el conjunto de políticos atiendan las necesidades del desarrollo concreto de las personas, cómo crear un contrapoder, ¿no? Un poder ciudadano que sea capaz de negociar también en algunos casos frente a los políticos y exigir determinadas cosas. Más transparencia, más rendición de cuentas, más compromiso con lo que la gente necesita, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que hay una tarea de sociedad civil que contribuiría fundamentalmente con la democracia. La democracia tiene que basarse en equilibrios y el equilibrio entre sociedad civil, Estado, sociedad civil y política también es un equilibrio a desarrollar y las pequeñas organizaciones también tienen que tener un rol. No solamente las grandes ONG, no solamente las corporaciones de filantropía, en fin, sino también las organizaciones de base, de la gente que se reúne en un barrio para lograr algo, para la limpieza del parque, para el reciclaje, en fin, hay que articular a esos grupos para que junta la sociedad sea capaz de tener una voz. Yo creo que ahí hay una tarea y si estos encuentros de sociedad civil tienen una utilidad es también porque se juntan activistas de distintos países, intercambian buenas prácticas, estrategias y ojalá también la posibilidad de articular estrategias nacionales e internacionales para hacer sentir una voz más fuerte, más grande, que articule a la sociedad civil en una tarea importante que es el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, es el fortalecimiento de la democracia, es el hacer sentir una voz desde los cimientos de la sociedad para que el poder en general se administre de una manera más honesta para construir una sociedad también más integrada, más plural, más reconocida y que sea capaz de tratarse mejor, ¿no? Donde los ciudadanos y ciudadanas nos tratemos entre nosotros mejor. Creo que ahí hay un reto y ahí la sociedad civil tiene un papel que cumplir. Gracias, Percy. Bueno, hemos tenido un debate interesante. Queda claro que hay que hacer un trabajo, la sociedad civil con el Estado, y la sociedad civil, quizás este concepto debiéramos más que, digamos, verlo desde un punto de vista aislado, más bien inclusivo, donde también estemos los empresarios, los medios, los académicos, porque es importante que articulemos. Y un consejo, porque soy contador, en contabilidad nosotros manejamos un concepto que es la capacidad instalada. Entonces, si tú tienes una fábrica y tu fábrica produce 10.000, la capacidad no puede producir más de 10.000 artículos X y tú estás produciendo 3.000, estás usando el 30% de tu capacidad instalada. Un buen consejo para todos nosotros, para nosotros los empresarios, para las personas que estamos en la academia, los medios, es ¿cuál es nuestra capacidad instalada para trabajar en forma articulada y orquestada para mejorar la gobernabilidad democrática en nuestros países? Si respondemos que estamos usando el 100% de nuestro poder, ergo de nuestra capacidad instalada, creo que nos podemos sentir satisfechos. Si es menos que eso, tenemos una oportunidad de mejora y creo que nuestros panelistas han sido muy claros y quiero agradecerles. Muchas gracias por la participación.